Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por el tiempo que dispones que estemos a tu lado, Señor, unidos en hermandad contigo para la lectura de tu palabra. El día de hoy, Señor, te pedimos que todos nosotros sigamos aprendiendo del mensaje que tienes, ese hermoso mensaje que nos has dejado para que cada uno viva en santidad y podamos estar contigo siempre, Señor. Que tú nos acompañas a donde quiera que vayamos y sobre todo que peleas por nosotros, pero sobre todo quieres que también nosotros nos convertamos en unos guerreros de oración. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy de la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy que fueron del libro de Joel, capítulo 2 del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13, y escrito está, 12. Por eso pues, ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El día de hoy, el Eterno, con todo su amor nos recomienda estas actitudes y reconocer su gran poder para que nuestro arrepentimiento de todo corazón sea genuino, ya que la recompensa por venir es grande y porque sabe de la gran necesidad que tenemos de estar con Él en la eternidad, ya que ahí habrá cielos nuevos y tierra nueva para todos. Y lo deja escrito en su verdad absoluta así: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hizo grandes cosas. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Así que proclamemos esto entre todos los que nos rodean, porque cercano está el día en que Jesús, su Hijo amado, vendrá por los esforzados y valientes que hacen lo recto y correcto con sacrificio y adoración al Dios de los ejércitos. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo, y ahora vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el Salmo número 105 y escrito está: Perdón. Maravillas del Señor a favor de Israel. Alaben al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus obras en los pueblos. Cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, ustedes, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó, y envió al rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Le puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos, para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio.
Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y les sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los saquedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Salmo número 106, escrito está, la rebelión de Israel. Aleluya. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de la nación y me glorie con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos, e hicieron becerros en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés. Se encogió delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y no se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia. De generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor del Señor sobre su pueblo, y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias,
Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Bueno, con eso terminamos la lectura de los Salmos y es una recapitulación acerca de todas las maravillas que había hecho el Señor, también con la rebeldía que había cometido el pueblo de Israel. Vemos ahí que en el Salmo número 105 se mencionan las plagas que el Señor mandó a Egipto por no quererlos dejarlos ir. De hecho, se menciona desde la llegada de José a Egipto cómo fue preso en la cárcel, pero cómo el Señor usó eso para su propósito. Y en el Salmo 106 vemos que le recrimina el salmista, todo lo que el Señor había hecho por ellos y ellos se rebelaron. Y aún así el Señor los perdonaba de sus iniquidades, mandándoles siempre libertadores o reyes que los ayudaran. De hecho, hasta la palabra dice que puso misericordia en el corazón de los reyes que los tenían apresados para que ellos pudieran regresar a su pueblo. Y es tan grande la misericordia de Dios que en el versículo 1 del Salmo número 106 dice que su misericordia es para siempre. Su misericordia es... Dice, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De hecho, antes de que les hiciera cuenta de todos los pecados, de todo lo que le debían al Señor, el salmista les dice, alaben al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque de hecho leímos allá en el Éxodo, leímos en los 5 primeros libros del Pentateuco, cómo el Señor quiso destruirlos, y si no hubiera sido por la intervención de Moisés, el pueblo de Israel no existiría ahora. Pero su benevolencia es para siempre. De hecho, en la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo de los versículos del día de hoy del profeta Joel, leemos ahí también que en esos versículos dice que al Señor le duele el castigo. ¿A qué padre no le duele castigar a sus hijos, no? Sabemos que es para bien, sabemos que es para su bien, pero el mismo castigo que les damos nos duele a nosotros. O sea, Dios, es un Padre amoroso que tanto ama a sus hijos que cuando los castiga, cuando los disciplina, le duele también en el corazón a Dios castigar a sus hijos, disciplinar a sus hijos. Pero como dice la palabra, Dios a quien ama lo disciplina. Vamos a continuar con el capítulo número 3 de la primera carta a los Corintios, y escrito está: colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún eran incapaces, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues hablando entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edifican oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual es ustedes, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está:
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se glorie en los hombres, porque todo es suyo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo peor, lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Wow, otra vez Pablo nos sigue sorprendiendo con su teología. ¿Recuerdan ayer que leíamos de las divisiones que hay en la iglesia a consecuencia de las denominaciones? De la misma manera, Pablo vuelve a señalar, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Para que anden diciendo que por medio de ellos, o que a ellos pertenecen. Por eso de inmediato Pablo pasa a hablar del fundamento que es Cristo Jesús. Y lo dice claramente Pablo. A ver, está bien, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios, pero cada uno mire cómo se edifica. Es de ahí la responsabilidad que tenemos con aquellos que llevamos a Cristo, porque a final de cuentas, cuando nosotros los llevamos a Cristo, nos convertimos en sus tutores, en sus ayos en la palabra. No solamente es predicarles evangelio y llevarlos a la iglesia, es estar continuamente en cuidado de ellos para que sigan en el buen camino. Así lo dice la palabra. Ahora bien, probablemente nosotros sembremos la semilla, pero viene otro hermano en la fe, otro pastor, otro maestro, otro hermano, y viene y les amplía el conocimiento de Jesucristo. Entonces ahora se cumple lo que dice Pablo con que, a ver, yo sembré, pero quien regó es otra persona. Y eso no nos debe de causar celos, ni envidios, ni contiendas. Simple y sencillamente nos debemos alegrar porque alguien está sobreedificando. Pero sí tenemos la responsabilidad de que esa persona que está sobreedificando tiene que tener el fundamento a Cristo. No tiene que decir otras cosas que no sean bíblicas. Y me ha pasado varias veces con varios muchachos que andan regando el evangelio y a veces como que la riegan tantito. Entonces no solo tengo que vigilar a los muchachos que están compartiendo el evangelio, sino que tengo que vigilar lo que están compartiendo y tengo que cuidar de los muchachos y tengo que cuidar de las personas que llevan a Cristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando dice que todos nosotros somos sembradores, que todos nosotros regamos, pero que cuidemos cómo se sobreedifica para que nadie diga la obra es mía también, porque la obra es de Dios. Por eso la palabra dice que Dios da el crecimiento. No somos nosotros los que hacemos crecer a las personas en el conocimiento del Señor, sino que es Dios mismo que conforme a su voluntad y su propósito les va ayudando a su espíritu a discernir lo que el Señor les quiere decir. Eso es lo que a que se refiere Pablo en esto. La bronca con los corintios, el problema que tenía con la iglesia de Corintio, es que al estar en una ciudad muy idólatra, ellos se dejaban impresionar por cualquier doctrina que les traían, cualquier doctrina extraña. De hecho, el grupo más peligroso al que siempre se enfrentaron todos los apóstoles fueron los judaizantes, y estos cada rato les traían señales de que si tenían que obedecer la ley, que tenían que circuncidarse, aun y cuando ya hubieran recibido a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que se dicen judaizantes, porque ni siquiera comprenden. Podrán saber hebreo, podrán saber griego, pero si no lo saben utilizar para beneficio del Señor y solamente están malinterpretando las cosas, pues ese es el gran problema que tenía. Por eso los corintios, en la iglesia de Corintios, se llenaban de cosas que les traían los demás y las creían y las practicaban. De hecho, por eso Pablo les dice, yo les di a beber leche. O sea, vamos a leer más adelante Pablo que aquellos que ya tenemos años en el cristianismo, ya tendríamos que haber dejado atrás las doctrinas rudimentarias y que ya tendríamos que ser maestros todos. La palabra lo dice, que todos aquellos que ya tenemos tiempo en el Señor, no es para gloriarnos de que estamos en el Señor, ¿no? Porque Pablo nos va a enseñar que nosotros ya tenemos que dejar las doctrinas rudimentarias de Cristo y volvernos maestros todos. Y si no saben cuáles son las doctrinas rudimentarias, pues búsquenlo en la palabra del Señor, cuáles son esas doctrinas. ¿Por qué? Pablo dice, por eso no les doy carne, porque ustedes son carnales, ustedes les di leche y aún así siguen yéndose tras doctrinas extrañas. Tienen que fijarse que el fundamento de todo es Jesucristo y que todo lo que en esos tiempos, todo lo que les enseñaba Pablo,
lo tenían que cotejar para ver si era real, apegado a lo que había hecho la obra de nuestro Señor Jesús. Ahora, gloria a Dios, tenemos la palabra de Dios para que podamos nosotros comparar todo lo que nos dicen pastores, maestros, predicadores, personas que se suben a una tablita a predicar, maestros que están enseñando. Todo lo que nos dicen lo tenemos que cotejar en la palabra de Dios, pero somos flojos a veces y nos conformamos con con lo que dicen esas personas, aunque pueden estar equivocados. Pueden estar equivocados con pleno conocimiento de que están tergiversando un versículo, o pueden estar equivocados en la comprensión o explicación de un versículo. Por eso nosotros tenemos la obligación de que todo lo que se nos diga, venir a cotejarlo a la palabra de Dios, para ver si es lo que Dios quiere decirnos por medio de su mensaje. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos nueva cuenta. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, el que eres bueno y misericordioso para siempre. Te agradecemos, Señor, cuando nos disciplinas, aunque nos duele, aunque no lo comprendemos. Sabemos que todo es para nuestro bien, porque tu propósito así está diseñado. Te agradecemos, Señor, porque no nos has desechado nunca. A pesar de nuestros errores y nuestras fallas, tú sigues posando tus ojos en nosotros. Sigues cuidándonos, Señor, sigues bendiciéndonos, sigues proveyéndonos diariamente. Te agradecemos porque siempre, siempre estás a nuestro lado, siempre estás con nosotros, siempre nos redarguyes de todo mal, pero sobre todo, siempre nos tienes en el hueco de tu mano para poder seguir adelante, Señor. Te agradecemos también porque el día de hoy nos cuidaste, nos bendijiste, nos llenaste de provisión, protegiste nuestros hogares y a nuestra familia la regresaste con bien. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti que eres el único digno de recibirla. Te damos toda la gloria en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.